por lo que ya se ha hecho. Grabé la participación de la familia, seguro a mi hija le va a gustar escuchar cómo se tocó la quena, como decían, instrumentos que agradan, que gustan. Así que contento porque una familia no tan solo alaba a Dios, sino que transmite un mensaje, como decía el pastor, y todas las palabras que oímos y las canciones que van dirigidas específicamente a Dios con un propósito. Contento de la fe que tienen, de la búsqueda, contento de Percy, que delante andaba haciendo algo maravilloso sin que nadie se lo impusiera seguramente. Nos sorprendió todo. Bueno, buenísimo, me faltó sacarle la foto. Y eso es osadía, y eso es lo que se necesita, ser osado. Y en esa osadía lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos a nosotros mismos. Y a la persona de la que menos nos cuidamos es justamente la más peligrosa de todas, y esa somos nosotros. Por eso el apóstol dice: ten cuidado de ti, y nadie se cuida de sí mismo. Nadie se cuida de sí mismo. En una serie o película, en una de estas que están saliendo en estos últimos tiempos, aparece allí digamos, un guión, y donde veo esa escena donde las personas que pertenecen a un grupo de abnegados, una de las cosas que le tienen prohibido es el espejo. Y entonces yo me quedé pensando por qué. Y claro, el espejo es algo peligroso. El espejo es la persona por la cual se inicia el enamoramiento de sí mismo o de sí misma. Recuerdo un pastor decir que había una iglesia de cristal, o sea, es decir, todo era vidrio alrededor. Entonces, cada vez que usted se reunía en la iglesia podía mirar hacia afuera porque era todo de cristal. Entonces, se hacía todo y la gente de afuera miraba como también la de adentro miraba hacia afuera. Hasta que se le ocurrió al pastor un día pintar, y pintó las paredes, y estas se convirtieron en espejo hacia adentro, y la iglesia dejó de mirar las necesidades del mundo, dejó de mirar a su prójimo y comenzó a mirarse a sí misma. Cuando la iglesia se encierra para mirarse a sí misma, entonces deja de cumplir el propósito por el cual nosotros estamos establecidos. Si el propósito de Cristo era salvarme y llevarme a su gloria, yo no sé qué hago aquí en la tierra todavía. Hace rato que soy salvo y un día me pregunté eso: ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me llevas? Y es porque hay un propósito que realizar. Entonces uno no se cansa. Yo era un hombre de la calle, yo predicaba en la calle. En la calle vi muchas cosas y vi incluso el poder de la palabra actuar en la calle, y vi como muchos endemoniados también eran sanados. Me di cuenta que la sensibilidad al espíritu era maravillosa. Íbamos caminando y sabía que salía un hombre endemoniado. Subía yo a una micro o a un autobús y había a veces, y veía que una persona, un hermano me decía: pastor, sí, tranquilo, le decía, ya lo vi, y sabíamos que había una persona endemoniada allí. Dios, viera usted las cosas que hacía cuando estábamos en la calle, pero luego me tuve que encerrar para instruir y discipular, y ahora son ellos los que salen a la calle. Ya no soy solo, sino que ahora a muchos envío a la calle. A nadie lo dejo que se enamore del púlpito, y le digo: el púlpito está ocupado. Así que todo hacia afuera. A todos los que instruyo y enseño, le digo: el púlpito está ocupado, porque estoy yo. Pero afuera hacen falta pastores, afuera en la calle hace falta evangelistas, afuera en la calle hace falta hombres y mujeres que den rescate, que hagan lo que vino a hacer Jesucristo primeramente, porque esto, el milagro de la palabra de la cruz, como está aquí mismo escrito abajo, eso tiene que seguir traspasándose de generación en generación, y nosotros no podemos callar. Jesucristo no se encerró en una sinagoga ni se encerró en un templo, sino que se dedicó a andar por esas calles polvorientas, le predicó a la gente y se fue a lugares que nadie se esperaba. Demostró cuál era su verdadera comida, y su comida no era específicamente alimentar esta carne, sino que su comida era hacer la voluntad de su Padre y acabar su obra. Fue lo que dijo en el pozo de Jacob cuando conversó con una mujer samaritana.
¿Cómo podemos nosotros saber las necesidades de los demás si estamos a veces tan encerrados mirando nuestro propio espejo y siempre mirando nuestras propias realidades y siempre llevando delante de Dios mi realidad, mi situación? Y a la final me relaciono con Dios más por la necesidad que tengo, más que relacionarme con Dios por las necesidades de otros. Entonces, por eso vamos a leer aquí en Juan, por favor, en el capítulo 1, ¿sí? El Evangelio de Juan. Bien, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, le doy lectura a esta preciosa palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, versión 1960. Estamos aquí en Trujillo, Perú, para todos nuestros hermanos que de seguro ya se han conectado con nosotros y estamos transmitiendo hacia Chile, nuestra nación de la cual venimos, y les saludamos a todos los hermanos que están en sintonía. No sé si habrán otra radio conectada conjuntamente con nosotros, pero de todo. Hay hermanos en México que en este momento a través de otras radios online están escuchando, Venezuela. Así que, por lo tanto, para todos ellos sea esta palabra en este día, desde Trujillo, Perú. Bien, dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otra versión dice: y las tinieblas no la comprendieron. Esta maravillosa manifestación en Cristo para con nosotros los hombres no es la primera vez que sucede, que acontece. Ustedes saben que esto ocurrió en el principio, hay Génesis, cuando los que dicen que Dios creó en 6 días, y en realidad más que una creación fue como un reordenamiento. Algunas cosas fueron creadas y otras cosas ya estaban. Por ejemplo, no se ve que cuando fue que creó las aguas, ya las aguas estaban allí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando leen ustedes, entonces hay cosas que allí no fueron creadas específicamente, sino que reordenada. Algo había ocurrido, hay un misterio, algo sucedió, un cataclismo, un juicio. ¿Qué habrá ocurrido? La palabra de Dios nos muestra un juicio como el de Noé, el juicio como el de Sodoma y Gomorra, pero no vemos otro juicio de gran magnitud. Y sin embargo el apóstol Pedro nos dice: y si no perdonó a los ángeles, y si no perdonó a los ángeles. Luego dice, y habla de los días de Noé, y luego habla de Sodoma y Gomorra. Entonces significa que hubo un juicio anterior, cosa que está muy oscuro en la Escritura, pero que la tierra quedó en un total desorden y vacía. ¿Sabe? Un día un niño me hizo una pregunta delante de toda la congregación, y el niño me pregunta: pastor, ¿cómo si yo tengo una casa nueva, cómo puede esta estar desordenada si está vacía? La pregunta fue: bueno, ¿cómo puede algo estar en desorden si está vacío? Entonces tuvimos que explicarle y decirle: mira, no se trata de ese desorden que tú te imaginas, ni tampoco de ese vacío que tú te imaginas, sino que una persona, cuando sea una persona, o sea una localidad, o sea en este caso el planeta, o sea el universo, si Dios no está, hay un desorden. El desorden es por causa de que no hay un orden, no hay quien ponga orden, no hay un mando, no hay un gobierno, no hay un reino. ¿Ves? Si no hay un reino, entonces está vacío. O sea, fuera de estar en desorden, es un caos, también termina vacío porque Dios no está. Aunque Dios está en todo lugar y no se puede ir para ningún lugar, pero si Él dice que no está, no está. Y hay mucha gente que no lo tiene. A pesar que Dios, como lo explicábamos, ¿cierto? Hablando del terremoto, ¿se acuerda? Del viento, que lo ocasiona Dios, pero a pesar que lo ocasiona Dios, Dios no está. ¿Cómo puede ser que algo que esté haciendo Dios y Él a la vez no está? Entonces, tenemos que tratar de entender qué es lo que es esa palabra, como el verbo estar, qué es lo que es estar. Si Dios no está, entonces hay vacío. Si Dios no está, entonces hay un desorden. Y eso es lo que sucede con el ser humano. Y ese desorden se termina cuando llega Cristo. Ese vacío se termina cuando llega Cristo. Pero ocurre que entre orden y llenura, orden, y que Dios esté,
son dos cosas. Y a veces nosotros solamente queremos que Dios esté en nosotros para producirnos gozo. Que Dios esté en nosotros solo para producirnos contentamiento. Queremos que Dios esté en nosotros para que produzca sanidad. Que Dios esté en nosotros para que nosotros haya salud. Que Dios esté en nosotros para que haya armonía familiar. Y queremos a Dios como si cualquiera otro quisiera tener un genio o quisiera tener un remedio. Pero Dios no está solamente para eso, sino que Dios, cuando está, hay orden, hay doctrina. Cuando Dios está, las cosas se ordenan, como hablábamos delante, desde la puntualidad hasta ser cumplidor en todo. Pero si no existe eso, hay un desorden. Si el ser humano no se ordena, entonces significa que hay una ausencia de aquel que lo cambia todo, de aquel que lo transforma. Y esa seriedad de la que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros, esta cosa es seria, porque lo dice claramente el apóstol, dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Todo tiene un orden. Esta cosa no es desordenada. ¿Cómo creerán? O sea, el creer o la fe tiene una manifestación gracias a algo que se anticipa a aquello, que es la palabra, porque la fe es por el oír, no que viene, es por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ve? Y tiene que haber alguien que sea enviado. Pero se supone que aquí mismo, por ejemplo, ustedes, si el pastor le dijera, usted va a ir, y si no va, se suceden dos cosas: la persona no obedece, o el pastor no tiene autoridad, o no es reconocido. La voz tiene que ser reconocida. Nosotros allá, si yo le digo a alguien, ve y hazlo, no es porque yo sea el Señor, sea el dueño, el patrón, el jefe, o la persona tenga miedo de mí. No, yo lo hago con la confianza de saber que estoy frente a un joven que ha creído, un joven que ha reconocido, un joven que sabe que está la voz de Dios ahí hablando, un joven que sabe que yo le estoy proclamando y diciendo algo. En cierta oportunidad estábamos en una cancha de fútbol y de población en este caso, y porque los jóvenes estaban practicando en una moto. ¿Por qué razón? Porque les dije que compraran moto. ¿Por qué? Porque había que alcanzar lugares donde no se puede llegar en vehículos de 4 ruedas. Entonces a ellos los preparamos. Un día incluso los tuve un mes en una isla que está allá en el sur de nuestro país, un mes incomunicado conmigo, para que ellos se la arreglaran con Dios nada más. Y ahí ellos llegaban y transportábamos en un carro las motos, y ellos después sacan sus motos y salen a predicar a los campos, alcanzando lugares. Mientras otros lo hacían a pie, ellos lo hacían en moto. ¿Ves? Pero mientras practicaban, porque iban a comprar y no sabían y tenían que practicar, entonces uno de los ancianos con nosotros estaba allí con su moto, y entonces llega un momento en que la moto no la podían encender. Oiga, no encendía con nada, y buscaban la manera y no encendía. Entonces me acerco y le digo, yo no tengo idea de moto, y le dije, mira, haz esto, y le declaré. Y entonces ellos me quedaron mirando, y el anciano, que es experimentado porque lleva muchos años conmigo, le dice, él declaró una palabra, hazlo conforme a la palabra. Y lo hicieron y encendió. Entonces este asunto no se trata de que quién manda, sino que hay una palabra. Y nosotros no podemos ir sin ir tras la palabra. Necesitamos ir en pos de la palabra. Si no hay una palabra, entonces no podemos hacer absolutamente nada. Observémoslo de esta manera. David, ustedes saben que David derrotó a un gigante. Ese gigante era Goliat. ¿Qué ocurre? Que David lanza una piedra. ¿Qué creen que hizo David después que lanzó la piedra? Él se fue tras la piedra, porque él sabe que la piedra no iba a matar al gigante, pero la piedra iba a derribarlo. Pero tenía que estar allí. Cuando la piedra hizo el efecto, David tenía que estar de inmediato allí para despojarlo, quitarle la espada. Se la quitó y con ella le cortó la cabeza. Nosotros también lanzamos la piedra, que es la palabra, pero muchas veces la predicamos, la declaramos, la decimos, la leemos, pero no vamos en pos de ella. Esto no es tan solo declarar una palabra. Esto no es tan solo decir una palabra. De verdad. Aquí esto es lanzarla e ir en pos de ella, creyendo en que ésta hará aquello para lo que salió. ¿Sí? Entonces esto no se trata solamente de saber,
sino que de hacer. Por eso al principio, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero bien, vámonos a ese Génesis, capítulo 1. ¿Qué es lo que vemos nosotros allí en Génesis capítulo 1? Verso 1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observe bien, era un caos. Todo era un vacío, todo un abismo lleno de tiniebla. Es decir, el abismo era tiniebla, era como ver un vacío, un precipicio. ¿Y qué ocurre? Que estaban las aguas y el Espíritu se movía sobre las aguas. Y aunque el Espíritu de Dios estaba allí, todo era un caos. Todo era vacío y todo era un desorden. Hasta que apareció la palabra. Sea la luz. Y la palabra rompió el silencio. Y la palabra, con ser declarada una sola vez, hizo retroceder a las tinieblas. Y cuando las tinieblas retrocedieron, entonces comenzó a producirse un orden. No basta, lo que quiero decir con esto, con que esté presente el Espíritu. En este momento, si ponemos, por ejemplo, en este momento el Espíritu Santo se está moviendo por todo Trujillo. Amén. El Espíritu Santo conoce todo el drama que está ocurriendo en Trujillo. El Espíritu Santo está en este momento donde una niña puede estar en peligro de violación. En este momento el Espíritu Santo está en un lugar donde una joven o un joven se quiere quitar la vida. Y el Espíritu Santo está viendo esa realidad, pero no puede hacer absolutamente nada porque hace falta la palabra. Y la palabra fue puesta en nosotros. El que debe profetizar la palabra es usted y soy yo. Pero nos encerramos tanto que nos olvidamos de nuestra tarea y el propósito por el cual nosotros nos hemos quedado. ¿Ve? Yo debiera estar en los cielos si ya me salvó, pero hay un propósito. Por eso el apóstol Pablo dice de esta manera: si el quedarme, por eso él está en estrecho, si el quedarme resulta en beneficio de la obra, no sé qué hacer. O sea, es decir, para él el morir le era una ganancia. ¿Se acuerda cuando él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pero para él, quedarse era necesario, pero el partir era muchísimo mejor. ¿Tenemos nosotros ese conflicto? ¿Estamos nosotros en esa estrechez? ¿Hemos pensado que morir es mucho mejor? ¿Nos hemos puesto en eso? ¿O realmente lo que más buscamos de Dios es vida? ¿Estar lleno de salud? Cuando el apóstol Pablo está en estrecho de quedarse es necesario. ¿Por qué es necesario? La perfección de alguien más. Quedarse para enseñarle a otro, perfeccionar a otro, preparar a otro discípulo. Quedarse para salvar a otro. Pero morir le era mucho mejor. Pero para nosotros morir, ya a esta edad, nos complica. No estamos en ese estrecho. No estamos siendo puestos contra la espada y la pared, sino que procuramos de alguna manera estar sin dolores, sin enfermedades, estar vivo, tener vida en abundancia. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo conoce la realidad de las personas, pero el Espíritu Santo está de alguna manera sentido con nosotros, si pudiera decir. ¿Por qué? Porque se necesita la palabra y la palabra no está. Porque los que tienen la palabra estamos callando. Los que tenemos la palabra estamos escondidos. ¿Ve? Recuerdo en cierta oportunidad, habiendo predicado en una congregación, andaba solamente con 2 hermanos más, me acompañaron. Salimos de esa congregación y nos fuimos caminando a pie para nuestra casa. Cuando de pronto yo me aparté de los hermanos, ellos conversaron los 2 solo adelante y yo iba meditando y siento pasos atrás. Me doy vuelta y veo que era un joven de 20 años. Entonces me detengo, lo espero y él se acerca, llega ahí y le digo: tú me vienes siguiendo. Y le hablé bien serio: tú me vienes siguiendo. Él se echó hacia atrás y dijo: no, yo no le vengo siguiendo. Seguí caminando y él siguió también su camino detrás mío. Me vuelvo a detener y le digo: insisto, tú quieres algo que yo tengo, tú me vienes siguiendo a mí. Y él se enojó porque pensó que yo le estaba acusando de delincuente, ladrón, que me quería asaltar. Tú quieres algo que yo tengo.
porque yo tengo a Jesucristo y tú lo necesitas. Y entonces se quedó allí mirándome. ¿Cuál es tu nombre? Robinson, me dijo. ¿Sabes, Robinson, que tu nombre está en la Biblia? Ya me dijo, ¿de verdad? Sí. Mira, y le busqué y dice, aquí dice, porque de tal manera amó Dios a Robinson, que ha dado a su Hijo unigénito para que si Robinson creyera en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo le saqué la palabra mundo y le puse el nombre de Robinson. Y comencé a hablar con él. Luego me despedí y me fui. Los hermanos me esperaban por allá, no se habían dado cuenta. Cuando llego allá les cuento la historia, les dije lo que sucedió. ¿Ve? Por eso les digo a los jóvenes, no anden en vehículo. Cuando salen a predicar, su mochila y a pie, aunque sea largo, porque si se van en un vehículo se estorban. No saben la necesidad de la gente, pero si tú vas a pie, vas a conocer la necesidad. El Espíritu te va a revelar la necesidad de esa gente que camina en las calles y que nosotros a veces no la tomamos en cuenta. Entonces le explico y luego lo miramos y vemos a Robinson de lejos mirándonos. Le hicimos señas y él también, lo llamamos y corrió hacia nosotros. Y volvimos a conversar con él y él nos dice, se puso a llorar y dijo, ¿saben? Esta noche yo salí, tengo un fracaso matrimonial y esta noche yo salí a suicidarme. Esa noche era la noche de su muerte. Había decidido quitarse la vida y damos gracias a Dios que permitió que este pastor en ese momento no anduviera en un auto y se fuera en un auto, ¿ve? Sino a pie. A pie. Como los hermanos me fueron, aquí está cerquita, pero me fueron a acompañar, a escoltar. 2 hermanos fueron a escoltar, a decir, el pastor nos dijo que viniera. Y yo le dije, está bien, se lo agradezco. Sí, me dijo, porque para cuidarlo, algo así. Me dijeron, sí, gracias al Señor. Aumentan nomás la custodia, porque habían ángeles y ahora 2 más. Amén. Sí. Hemos pasado por tantas. Un día fuimos y cité a las puras hermanas. A las hermanas yo también las entreno en la calle y las saqué a la calle. Y las llevé a otra población, a un lugar donde ellas no vivían ahí, no conocen allí. Y las dejé allí, oré por ellas y le dije, yo tomé mi auto y me fui de la ciudad. De tal manera que no dependieran de mí. Porque de pronto es una dificultad y acuden a uno. No, acudan a Dios. Que Dios les revele, que Dios les dé a conocer la necesidad. Una hermana llegó atrasada y yo ya no estaba. Y esa hermana que llegó atrasada no hallaba dónde encontrar a las demás hermanas porque les envié de 2 en 2, casa por casa. Entonces sucede que ella solita salió a buscar y se encontró que había un auto cerca de la playa, ahí en el mar, y se baja una joven. Y entonces ella siente de hablarle y se acercó a hablarle. Y le comenzó a hablar acerca de Jesucristo, la razón por la cual ella estaba allí para predicarle, y le predicó. La joven terminó confesando que ese día se había acercado a aquella playa porque quería quitarse la vida. Gracias a ese atraso, gracias a que ella no me encontró, sino yo la habría tenido que mandar para otro lado, tuvo que hacerse sensible de tal manera que saber lo que el Espíritu Santo quería hacer. ¿Por qué el Espíritu Santo no lo hace solo? ¿Por qué necesita de una hermana? ¿Por qué necesita de una persona como aquel día necesitó de mí para salvar a alguien que no era yo? El hombre está en un tremendo caos, como la tierra estaba en un caos, como todo este universo estaba en un caos. Y el Espíritu Santo se movía, pero sin la palabra, la luz no iba a resplandecer y las tinieblas no iban a retroceder. Así también Cristo vino para resplandecer, porque Él era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y si el hombre no tiene a Jesucristo, no tiene aquella luz. Siguen en tinieblas. Y si siguen en tinieblas, otro delincuente que va a robar, otra niña que va a ser violada, un niño va a ser ultrajado, un hombre va a asaltar y va a matar a alguien, alguien va a ser asesinado, alguien va a meterse en un estado de corrupción. ¿Por qué? Porque no está presente la palabra donde debe estar. Porque la luz que somos nosotros no estamos en el lugar que corresponde. Jesucristo dijo de esta manera, yo, dice, ya no estoy en el mundo, pero esto están en el mundo. Dando a entender, yo ya mi trabajo lo terminé, acabé la obra, ahora es tiempo que tú me glorifiques, pero ahora esto están en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. Aunque no seamos del mundo, pero estamos en el mundo. Ahora tenemos que entender con qué propósito estoy en el mundo. En cierta oportunidad, en un país por allá por Europa,
Sucede que los campesinos entraron en una tremenda crisis económica y las cosas no les resultaron. Se endeudaron con sus tierras y sus casas para pedir préstamo y poder así conseguir la semilla para sembrar y poder cultivar y salir adelante. Lo hicieron muchos campesinos. Una situación económica mala en aquellos días y de pronto otra mala racha. Es decir, les fue mal, la tierra no produjo, así que fueron a pérdida y quedaron endeudados con el banco. Al quedar endeudados con el banco llegó el momento en que vinieron a embargarle y le quitaron las tierras y sus casas. Quedaron en peor situación estos campesinos, hasta que de pronto el emperador de aquel tiempo le hizo una condonación, es decir, le perdonó su deuda, y al perdonarle su deuda, con una carta a cada uno se le entregó para que nuevamente fueran dueños de su tierra y además un préstamo, o sea, no préstamo, una dádiva para que compraran semilla y pudieran salir adelante. Entonces hubo uno que no llegó, pero se le entregó a un campesino. Mira, tú vives cerca, tú podrías llevarle esta carta a ese otro para que también sepa que él está perdonado. Bien, la llevó. Pero ocurre que este hombre llegó a su casa y guardó la carta en un lugar y se dedicó nuevamente a revisar su propiedad, a trabajar en ella y comenzó a afanarse en su trabajo. De tal manera que se olvidó de la carta. En una de esas se encontró con la carta al pasar unos par de meses, pero no tenía tiempo porque su tierra, su casa, su propiedad le demandaba tanto que no tenía tiempo de ir a dejar la carta. Dijo, en otro momento lo haré. Y guardó la carta otra vez, siguió, se afanó hasta que un día, a través de un periódico, vio una noticia. Fulano de tal había muerto. Ese que había muerto era al que se le había perdonado, pero este nunca llegó con la carta. Murió como un pobre abandonado, totalmente desamparado. La pobreza era terrible, el hambre, él y su familia, sabiendo, no sabiendo más bien dicho, que ellos eran dueños todavía de la tierra y su hogar. La culpa la había tenido aquel que guardó la carta y no le llevó las buenas nuevas. Nosotros también hemos recibido la salvación. Hemos sido perdonados de nuestros pecados y hay otros que también, pero nosotros no le hemos llevado la carta de perdón, no le hemos llevado la buena noticia, no les hemos entregado el aviso de parte de Dios que ellos también fueron perdonados. Y muchos están muriendo sin saber esta realidad o esta verdad, porque nosotros estamos demasiado encargados de nosotros mismos, de nuestras necesidades, encerrados en nuestras cuatro paredes, buscando más de Dios y sus beneficios, y no tenemos tiempo para los demás. Cristo pudo haber dicho, yo pude haber estado mucho más ocupado que ustedes en los cielos, pero sin embargo descendió y se hizo como uno de nosotros, rebajándose a ser humano para realizar esta tremenda obra, como delante nos lo describía el pastor. Lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, y allí salió el mensaje. Por eso Dios, cuando habla allí en los días de Isaías, cuando dice ¿quién irá por nosotros? Y cuando escucha Isaías dice envíame a mí. Hoy, ¿dónde están esos que pueden ir a dar la buena nueva a esta gente abatida, a esta gente que se está muriendo en una pobreza espiritual y sin saber que sus pecados han sido perdonados? Lo único que saben de los evangélicos es que siempre estamos encarando su pecado. Pero la verdad no es así. Esto es como Adán. Peca Adán. Y en su pecado, cuando oye la voz de Dios, lo quiero graficar de esta manera. Adán sabe que apareció Dios en el huerto. Y él corre a esconderse. La voz de Dios lo sigue, lo persigue y él sigue corriendo. Le tiene miedo. Ha pecado y seguramente la muerte lo alcanzará porque Dios le había dicho: el día que comieras de esto ciertamente morirás, perecerás. Entonces seguramente venía el castigo hasta que la palabra lo alcanza. Y cuando lo alcanza no era para castigarlo, sino para perdonarlo. Así anda la gente corriendo en el mundo sin saber que el mensaje es de salvación y no es que es un mensaje confrontador para hacerlos sentirse perdidos y que tengan miedo a Dios. Como decía Lutero, necesito a un Dios de amor, necesito a un Dios perdonador, necesito a un Dios comprensivo. Y lo único que veo, según la Iglesia Católica, su interpretación teológica, y según lo que veo en la Escritura y de la manera en que nos flagelamos, lo único que veo, a un Dios terrible, lleno de juicios contra los hombres. Y pedía
creer y conocer a un Dios de amor, hasta que conoció a Jesucristo. Y entonces se dio cuenta que Dios no era aquel que le habían presentado. Aquel Dios que le habían predicado la Iglesia Católica no era un Dios castigador, sino era un Dios de amor, y que expresó ese amor a través de Jesucristo. Que Dios no fue el que abrió los cielos para gritar hacia la tierra, diciendo: terráqueos, ustedes los de la tierra, les amo. No fue así. No fue un mensaje hablado, sino una vida, y Él se entregó en ella. Así también nosotros no podemos quedarnos con este mensaje. Si les digo esto, les predico esto, porque sé que hace falta que aquí se salga a la calle, se esté más presente. Recién me contaba el Mauricio, me contaba cuando en esos días que estábamos en el campo yo los enviaba a Huentelolén y también a Antiquina. Ellos salían a esos campos a predicar. Siempre nos faltaba el camionero que se detenía, lo subía y le predicaban la palabra. Un automóvil, un carro, alguien lo subía, lo llevó y le predicaban la palabra. En cierta oportunidad ellos fueron por otro motivo al hospital. No sé si fue por un asunto de... ¿cuál sería el motivo? Una emergencia de un hermano. Llevaron a un hermano al hospital de emergencia y vieron allí a un anciano. Había un anciano que trataba de explicar su situación porque necesitaba de un papel, porque sin ese papel no podía obtener su pensión. Era un hombre ya que estaba en la edad de recibir la pensión. ¿Y qué ocurre? Que el asistente social dijo: no, caballero, no tenemos tiempo, no, caballero, venga otro día, caballero, vaya usted a tal parte, diríjase a tal lugar. Y él decía: es que no puedo ir a ese lugar, de allá me mandan para acá, y alguien por favor que me haga esto. Y los jóvenes lo quedan mirando y se acercan al anciano, que necesitaba. Y el anciano le explicó y ellos dijo: nosotros se los vamos a llevar. Ellos consiguieron para el otro día un automóvil, un carro, y lo llevaron muy lejos, a la capital de nuestra región. Lo fueron a buscar a su casa, lo llevaron, le hicieron todo el trámite a un desconocido. Lo trajeron de vuelta al hospital, al asistente social, hasta que se aprobó todo y quedó para la pensión. Luego lo fueron y lo llevaron a su casa. Lo dejaron en su casa. Con el tiempo llamó una señora que era la hija de él para agradecer a los hermanos evangélicos, de un caballero que no era evangélico, para agradecerle el trabajo que habían hecho por él. Y entonces con el tiempo lo fueron a ver, lo tomaron al anciano, hablaron con él y lo condujeron a una iglesia y se lo presentaron a un pastor. Ese pastor lo recibió en la iglesia y entonces después pasaron los meses. Y hace pocos días estuvimos en una iglesia de visita, en otra congregación, cuando estaba allí el pastor a quien le habían entregado el anciano. El joven acá, que es Mauricio, se acercó porque se reconocieron y le preguntó por el anciano. Y el pastor, muy alegre, dijo: es el hombre más fiel que tengo en mi congregación. Desde ese día que llegó nunca más faltó. Y hoy día, y hace pocos días, o sea, a los meses después de que lo bautizamos. Escuche bien. Una simple obra de un trámite en un hospital le trajo la salvación a un hombre anciano. Y nosotros a veces pensamos que tenemos que estar en la esquina, tomar un parlante y gritar y predicar. Y a veces una simple acción de poder llegar, ¿ves? De poder llegar a un hospital y hablarle a un hombre. No debemos callar. No debemos hacerlo. Los hermanos allá cualquier cosa lo aprovechan. No es predicar solo en la plaza, en la calle. Tengo un hermano allá que cuando sube un bus, cualquiera sea, va, habla con el chofer, me permite, y alza la voz y le predica a esa gente. Un día Cristian Ruiz le habló, predicó en esa micro, ¿cómo le llaman ustedes acá? Micro, autobús, micro, bien, está bien entonces, bien, correcto. Y él se pone a predicar y luego se dirigió a una persona a hablarle, a una anciana. Y la anciana dijo: por favor, no me moleste. Enojada, no me moleste. Y él insistía, quiero hablarle del Señor Jesucristo, no quiero oír nada, no quiero escuchar nada. Así que se paró, se puso de pie la señora y se fue y se bajó. Y Cristian se bajó y la siguió. Señora, si yo quiero hablarle del Señor Jesucristo, por favor, déjame tranquila. Y empieza la mujer muy enojada. Y él insistió, hasta que de pronto ella se puso en silencio y él le habló. Y cuando le habló dijo: caballero,
¿me puede usted acompañar a mi casa? Quiero que mis hijos escuchen lo que yo escuché. Abrió las puertas de su casa y le predicó a toda esa familia. No podemos callar. Dios no tiene otra boca más que tu boca. Dios no tiene otros pies más que tus pies. Dios te quiere usar. Dios me quiere usar. Dios quiere actuar en favor de otros a través de ustedes. Escuchábamos al pastor decir, si no amas a Dios, no puedes amar a tu prójimo, no puedes amar a tu hermano. No tenemos que sentir algo especial, amor por la gente, si el amor se cultiva. El amor está en ustedes, si el Espíritu Santo está en ustedes. La Escritura dice el fruto, no dice los frutos. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, benignidad, templanza. ¿Ve? ¿Sí? Se habla en singular, el fruto. No se habla en plural, como si fueran muchos frutos. Es decir, si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene amor, tiene gozo, tiene paz, aunque usted diga, pastor, sí, yo tengo gozo, pero sabe, no tengo paciencia, sabe, no tengo amor. No, si el Espíritu Santo está, usted tiene amor, tiene fe, tiene gozo, tiene paz, tiene templanza, tiene paciencia, benignidad, mansedumbre, todo lo tiene. Pero usted no lo quiere cultivar. Está tan convencida y convencido de lo que siempre ha sido que no puede creer que tiene algo especial dentro de su vida. Él ya mora en nosotros. Si Él mora en nosotros. Y tenemos amor. Y tenemos paz. Tenemos paciencia. ¿Sí? Amén. Por eso soportaos, dices, unos a otros en amor, con toda paciencia. Mire, soportar a alguien en amor y con toda paciencia. Eso significa que con la hermanita no te va a ir bien de primera. Primero hay que soportar. Segundo, amarla. Y después tenerle paciencia. ¿Y nosotros qué queremos? Che, si esta fuera evangélica, fuera cristiana. No. Paciencia. ¿Ve? Yo recuerdo una vez cuando recién llegué, yo tenía un mes de convertido y le caí en gracia al pastor, y el pastor quiso que yo participara de la directiva de jóvenes. Así que me recomendó, me colocó allí entre los jóvenes, y a los jóvenes no les gustó. Ellos llevaban tiempo y que llegaron recién llegados y ya el pastor lo pusiera allí, no les agradé. ¿Qué sucede? Que descubrí que ellos no hablaban bien de mí, y yo llevaba menos de un mes en realidad. Entonces cuando supe de aquello, fui a orar y le dije, Señor, mira lo que ellos están hablando y lo que dicen, pero Señor, yo lucharé, los haré mis amigos, los amaré. Y comencé a trabajar por ellos. Yo, el recién llegado, pude haber tropezado y haberme mandado a cambiar y decir, estos no son evangélicos, no son hijos de Dios. Pero no es así. El Espíritu Santo es el que estaba haciendo la obra en mí. Porque lo primero que recibí de parte de Dios fue el amor. Porque yo cuando llegué a esa congregación chiquitita, así como esta, llegué allí, me sentaba por allá, no me gustaba que me saludaran. ¿Ves? Terminaba y me iba, salía desesperado por fumar. Esa era mi forma cuando recién llegué. En una semana Dios me quitó todo aquello, cuando de pronto caí de rodillas en esa congregación. Lloré desde que comenzó la reunión hasta que terminó. 2 horas. 2 horas. La que vino a ser mi suegra siempre me recordaba aquello. ¿Qué le sucederá a este joven? Decía, tanto que llora. Allí Dios estaba perdonando mis pecados. Y cuando me levanté de ese momento, amaba a toda esa gente que estaba allí. Y entonces dije, Señor, hoy día, ahora, como maduro, digo, la primera cosa que me enseñó Dios fue amar. Y el conocimiento no puede terminar con mi amor. Todo lo demás que se añade no puede terminar con lo primero que aprendí. Amar a los desconocidos. Y a veces nosotros nos separamos. La luz vino para resplandecer y hacer retroceder. La autoridad está en ustedes. Ustedes pueden limpiar una ciudad. Un día llegamos a la ciudad de Iquique y tomamos nosotros una calle que era la más emblemática. Se vende droga a la vista de todos. Entonces nosotros fuimos una semana a hacer un trabajo allí.
Nos instalamos en esa calle donde los negocios se cerraban temprano, donde la gente ya no circulaba por allí en la noche. A las 12 de la noche nosotros colocábamos silla en la calle ahí afuera y nos sentábamos a conversar, como si nada sucediera allí. Y empezó, y de pronto unas hermanas evangélicas pentecostales, por allá lejos, por la misma calle, sintieron, dice, una presencia que quisieron saber de dónde venía. Y caminaron hasta que llegaron donde nosotros. Y nos dijeron, ¿sabe? Esta calle está llena de paz. Y vinimos a saber por qué. Ahí estábamos predicando. Los que vendían drogas se tuvieron que ir para otro lado. La PDI, que son la policía civil, llegaron allí y nos dijeron qué estábamos haciendo y que continuáramos. La policía uniformada también, y que continuáramos. Limpiamos una calle en una semana. Y no la limpiamos porque se arrestó a la gente, la metieron preso, no. Incluso la que vendía droga esa semana, después de esa semana, 15 días después, la tomaron, la llevaron y la encarcelaron. Y el hermano Carlos, que es el evangelista, la fue a ver. Ella estaba muy contenta sabiendo que ella no quería nada con nosotros porque le estábamos echando a perder el negocio, pero no tenía quien la fuera a ver. Y aquel evangelista la fue a ver a la cárcel. Podemos hacer cosas. Cuando un espíritu, dijo el Señor, un espíritu inmundo sale de un cuerpo, ¿qué sucede? A ver, ustedes conocen esa parte de la Escritura. ¿Qué sucede cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo? Anda buscando lugares secos donde morar. Y cuando no encuentra, retorna ¿a dónde? Al mismo lugar de donde salió, porque esa es su casa. Necesita, esos demonios necesitan hogar, necesitan un lugar donde reposar y donde alimentarse. ¿Qué ocurre? ¿Cómo encuentra la casa? ¿Cómo encuentra esa persona? La casa está, primeramente, limpia, barrida, adornada. Y lo último que dice, vacía. Y cuando la haya vacía, va a buscar a otros 7 y vuelven y son osos que entran. ¿Por qué? Porque está limpia, está barrida, adornada, pero está vacía. Está vacía. Si está vacío, hay un peligro. ¿Sí? Así también cuando nosotros nos asentamos, esta congregación se asentó aquí, algo sucedió, algo empezó a ocurrir en los aires aquí. Pero pasa lo siguiente, si no hacemos lo que tenemos que hacer, todos esos espíritus que salieron huyendo van a regresar porque el lugar sigue vacío. Y nosotros no se lo podemos permitir. No podemos comenzar una obra y dejarla media. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros no podemos quedarnos así a brazos cruzados. Hace falta uno solo en este lugar. No crea que Dios lo hace con 2, con 3, con muchos. Falta uno solo. Dios lo hizo conmigo, una obra, y estaba solo. Y ahora somos muchos. Así que se puede. Y ustedes no pueden quedarse con que la luz resplandeció en sus vidas y mientras otros están vacíos. No creo que queramos que Trujillo sea peor mañana que lo que es hoy. Y lo puede ser si nosotros a media vamos y barrimos esa plaza y después la dejamos vacía. Allá van a llegar y la van a dejar peor que antes. Pero cuando esos espíritus vienen y encuentran a Jesucristo en la vida de una persona, ya no está vacía. Entonces no pueden ocupar. Y esa es la tarea que les corresponde a ustedes. Le he querido dar este mensaje que no es la primera vez, sino que es por donde voy siempre, como lo hice en un campo, me acuerdo, diciendo, ¿y quién? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Estaba en esa palabra cuando de pronto una persona indígena de ese campo se pone de pie y empieza a clamar y empieza a gritar, perdóname Dios mío, dice. Me interrumpió y empezamos a escucharlo y él decía, perdóname, oh Dios, porque yo tuve un amigo y ese amigo Tulio decía, ese amigo Tulio que venía a mi casa y yo iba a su casa, oh Dios, perdóname, porque siempre me avergoncé decirle que yo era evangélico, hijo de Dios. Nunca se lo dije. Oh Dios, mi amigo se murió siendo joven y yo nunca le hablé de ti. Y pedía perdón de una manera desconsolada. Había sido redarguido
Y aquel día prometió de nunca más callar, que no podía callarse porque le había hecho una maldad a su amigo por nunca haberle hablado acerca de Jesucristo. Usted no puede callar. No podemos callar lo que ya Dios hizo por nosotros. Espero que esta palabra les haga hacer conciencia. Abrigo la esperanza. No creo que esté frente a gente que no va a decir, bueno, me da igual. No debe darle igual. Uno no puede quedar tranquilo. Desde que uno oye no puede, nunca más. No puede ser. Tienen una carta que darle a otro. No creo que ustedes quieran que esa persona se muera. Y sin haber sabido que el vecino, un día me llamó por teléfono una hermana, lloraba, no la podía consolar. No la pude consolar. Y lloraba porque su vecina, su amiga, se había muerto. Así de la noche a la mañana de pronto, y se murió. Y ella lloraba porque en todo el tiempo nunca le predicó a Cristo. Nunca le dijo que era evangélica ni le predicó. Y ahora no podía con su conciencia estar tranquilo. No quiero decirle cómo va su vida ahora esa hermana. Es un desastre la vida de ella. Y a veces nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias que van a venir después. Pero quiero que se preocupe. Vamos a tratar de dejarle una buena espina. ¿Sí? ¿Sí? No creo que la conciencia de ustedes estén cauterizadas. Tienen que predicar la palabra. Sí. Y para eso hay que hacerlo. Yo recuerdo un día en Curicó, en otra ciudad, un pastor me dijo: pastor, estoy a su disposición. Terminé de predicar, haga como quiera con la iglesia, estamos a su disposición. ¿De verdad? Sí. Vámonos a la calle. Y nos fuimos toda la calle ese día. Hasta el pastor se entusiasmó y a la 1 de la mañana estaba predicando. Y viera usted toda la gente que salió de sus casas a escuchar. Porque predicar al mediodía, no. Predicar en la tarde, no. Pero predica a las 12 de la noche. A la 1 de la mañana, cuando toda la gente está reflexionando. Necesitan una palabra. Cuando amanece el día parece que todo se va y no tienen problema. Pero cuando llega la noche es tristeza. Y la gente se desespera. Hay jóvenes que no quieren llegar a su casa para ver el drama. No quieren llegar. Es triste. Porque saben que en su casa hay un caos. Su padre, su madre, es un caos. Cuando despiertan en la mañana se van al colegio, se van felices porque van a estar lejos de ese caos. Pero luego después se entristecen y tienen miedo de llegar a casa. Pero cuando llega ahí la palabra, esa palabra que mora en ustedes, no pueden dejarla ahí retenida. Tienen que declararla. Hay alguien que la necesita. Hay alguien que necesita de tu voz. Que seas osado, atrevido y te atreva a ir en contra de tu propia manera de pensar para hacer esta labor y esta tarea de salvación para aquellos que la necesitan. Espero en el Señor y abrigo la esperanza de que algo pueda ocurrir. ¿Sí? Que la paz de Dios sea con ustedes siempre. Gracias, pastor.